Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 16. Hoy entramos al día 5 de la semana 16. Esta semana estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, todo lo que el bautismo del Espíritu Santo trae a la vida del creyente para el cumplimiento de la misión que le fue encomendada a la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo ya sabemos que no es un trofeo, no es una medalla, no es un reconocimiento a la espiritualidad, a la consagración, a la santidad, a la madurez, al crecimiento de, de un creyente, sino que es una obra de Dios a favor de los creyentes, porque los creyentes todos necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos, que es la misión que nos ha sido encomendada. De modo que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no hay allí una confirmación de Dios sobre que yo soy el creyente más espiritual de la iglesia o soy el creyente de mayor confianza delante de Dios, el más confiable, no soy el creyente más experto. No está diciendo absolutamente nada de eso. El bautismo del Espíritu Santo está diciendo que Dios te ha concedido algo que Él prometió para todos los creyentes, para que los creyentes tuvieran el poder y la autoridad espiritual para cumplir con la misión que le ha sido encomendada. De modo que tú no tienes absolutamente nada distinto a lo que Dios le ha prometido a todos. Bendice a Dios por haber cumplido la promesa sobre ti y ora a Dios para que el Señor cumpla la promesa sobre todos los creyentes, como es el propósito de Dios, que todos los creyentes sean bautizados con el poder del Espíritu Santo para ser más efectivo en su tarea de ser testigos de Jesucristo en esta tierra. De modo que el poder del Espíritu Santo es para todos los creyentes y no como una evidencia de graduación de la vida cristiana, no como un galardón y un premio a la santidad o espiritualidad, sino como una necesidad que todos tenemos para poder ser eficientes en nuestra tarea de cumplir con la misión de la iglesia. Hoy vamos a hablar de ese Espíritu Santo que reparte dones. El Espíritu Santo que reparte dones. Vamos a hablar de ese tema hoy basado en 1 capítulo 12 versículos 7 al 11. Oramos y comenzamos. Dios y eterno Padre Celestial, recibe toda honra y toda gloria por tu poder, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Gracias, Señor amado, por permitirnos la oportunidad de estar en tu presencia para compartir este tiempo de reflexión sobre tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, y pedimos la guianza de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo revele la verdad, nos dé discernimiento de tu palabra, nos guíe al conocimiento, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, Señor, nos permita comunicar con gracia tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Que te bendiga también a mis hermanos y hermanas que participan de este tiempo. Que tu Padre Celestial ponga también en ellos sabiduría y entendimiento de tu palabra. Que tú, Señor amado, ponga gracia de tu Espíritu Santo en ellos para entender tu propósito y tu voluntad, oh Dios, Padre, expresada en tu santo libro, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dé a todos un espíritu de obediencia para vivir tu palabra, Señor, poniéndola en práctica, Señor, en nuestro día a día, y para compartir tu palabra con personas a nuestro alrededor que necesitan ser expuestos al mensaje del Santo Evangelio. Bendícenos a todos, que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, ministrando nuestras vidas, llenándonos de poder y de gracia para ser testigos de tu Santo Evangelio, Señor. Por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. El Espíritu reparte dones. Preste atención a la lectura de este pasaje bíblico que servirá de base para esta enseñanza de hoy. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Algunas cosas a destacar de este pasaje bíblico antes de continuar. Número uno, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Varias cosas de esa frase, a cada uno.
No hay exclusión de creyentes. La voluntad y el propósito de Dios es que cada uno reciba, cada uno de uno a uno, cada uno de manera individual, cada uno de manera personal, pero abarca a todos los creyentes de uno a uno. Es una manifestación del Espíritu Santo para todos los creyentes, pero también con un trato personalizado de Dios sobre cada uno. A cada uno Dios le da la manifestación del Espíritu Santo. Número dos, el propósito de la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Provecho personal, porque el creyente es edificado personalmente cuando recibe dones del Espíritu Santo en su vida, y para provecho de la iglesia. Y el apóstol Pablo más adelante habla de la manifestación de los dones para edificación del cuerpo de Cristo. De modo que, por un lado, esa manifestación del Espíritu Santo es para provecho personal, y por otro lado es para provecho de la iglesia, edificación del cuerpo de Cristo, pero para provecho en sentido general. Quiere decir que un don del Espíritu Santo no es dado por el Espíritu Santo ni es recibido por ti para hacer daño, para dañar. Es recibido, es dado por el Espíritu Santo y es recibido de ti, por ti para provecho. Tienes que tener claro ese propósito, porque no tienes la libertad ni tienes el derecho de hacer daño a nadie con el don espiritual que has recibido, porque el Señor no te lo ha dado para dañar, sino para provecho, para edificar, para construir, para fortalecer, para ayudar, para acompañar a otro, para colaborar con otro, para provecho. En sentido general es como define la Biblia esa palabra. En esa palabra provecho podemos poner todo eso: ayudar, colaborar, cooperar, fortalecer, edificar, para provecho. Entonces, ningún creyente, basado en ningún tipo de autoridad espiritual que tenga, tiene el derecho de dañar la vida espiritual de otro creyente. No importa la autoridad espiritual que supuestamente cree tener, no tienes el derecho de, con la autoridad espiritual que tiene, dañar a un creyente. Incluso cuando hayas recibido de parte de Dios una palabra de corrección, de confrontación de la vida espiritual de alguien, tienes el deber, como creyente espiritual, como creyente maduro, como creyente que Dios usa, como creyente a quien Dios le ha confiado una gracia, un don, tiene la responsabilidad de, aun cuando recibas una palabra de confrontación sobre un hermano, de llamarlo en la forma adecuada, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el ambiente adecuado y con las palabras adecuadas, decirle a la persona lo que Dios le manda a decir como corrección o como reprensión, porque el propósito del Espíritu de Dios no es avergonzar, sino producir arrepentimiento, producir cambio de vida, cambio de conducta, y por lo tanto tienes que saber usar y administrar de forma adecuada el don que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque Dios lo da para provecho. Eso debe quedar claro. A cada uno, a todos, Dios tiene el deseo, la voluntad y el propósito de usarnos e impartirnos dones espirituales con un propósito para provecho. Luego el apóstol Pablo pasa a dar una lista de manifestaciones del Espíritu Santo que él ratifica en cada paso, que son dadas por el mismo Espíritu. No hay un espíritu que da una cosa y un espíritu que da otra cosa. El mismo Espíritu imparte dones a todos los creyentes, el mismo Espíritu. De modo tú no puedes creer que tiene un don que te dio el Espíritu y dudar del Espíritu que le dio el don a tu hermano, porque es el mismo espíritu que imparte dones, a menos que no haya un don de discernimiento de espíritu que diga que el espíritu que tiene tu hermano no es un don que el don que tiene tu hermano no es un don dado por el Espíritu Santo. Entonces no tiene derecho a dudar de qué espíritu le dio el don que tiene tu hermano, porque el mismo espíritu que te da don a ti tiene la voluntad de darle don a todos y le ha dado don a otros aparte de ti. De modo que no tienes derecho a dudar de qué espíritu le dio el don que tu hermano está usando y manifestando para provecho de la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando alguien recibe un don para provecho y no lo está usando para provecho, de alguna manera da derecho a que otros duden de qué espíritu le dio ese don. Ahora, el problema no es el espíritu que le dio el don, porque si es el Espíritu Santo que se lo dio para provecho, a quien hay que cuestionar no es al Espíritu Santo. Hay que cuestionar al hermano que recibió un don para provecho y lo está usando para destrucción y para dañar. No es al Espíritu Santo, es al hermano que usa lo que recibe de parte de Dios
para dañar en vez de usarlo para provecho, como es el propósito y el principio bíblico del uso de los dones. Pero el mismo espíritu que te da dones a ti, ese mismo espíritu, hasta que se pruebe lo contrario, da dones a tus hermanos. Y debes confiar en que ese mismo espíritu que te dio don a ti, imparte dones a otro, porque es el principio bíblico. A cada uno le es dada la manifestación del espíritu. A cada uno les dada la manifestación del espíritu. El mismo Dios que te da a ti es el mismo Dios que me da a mí, es el mismo Dios que le da a otros. Yo no tengo derecho a dudar del Dios que te dio dones a ti. Tú no tienes derecho a dudar del Dios que me da dones a mí. Nosotros no tenemos derecho a dudar del Dios que le da dones a otro. Cuando alguien no usa el don con el propósito determinado de provecho, de bendición, de edificación, la duda no debe ser sobre el Espíritu Santo, no debe ser sobre qué espíritu le está dando el don. La duda debe ser sobre la madurez, la sabiduría, el entendimiento correcto que la gente está aplicando para usar el don que el Espíritu Santo le dio. Ahí debe centrarse la discusión. Luego, si el Espíritu Santo a través del don de discernimiento de espíritu revela que ese espíritu que opera en ese hermano no es dado por el Espíritu Santo, entonces hay que hacer un trabajo de liberación espiritual para evitar que el enemigo se introduzca dentro de la iglesia a través de supuestos dones dados supuestamente por el Espíritu y que no vienen a edificar, sino que vienen a destruir. Pero de entrada, debo aceptar, debo entender que el Espíritu Santo da dones a cada uno y que hay creyentes que habiendo recibido el don del Espíritu Santo para provecho, no tienen la capacidad de la sabiduría, la madurez, el entendimiento para usarlo de forma provechosa. Y entonces hay que trabajar en el entendimiento y la madurez de ese hermano para que use el don que el Espíritu Santo le dio para provecho y bendición de su propia vida, de la vida de otros y del cuerpo de Cristo en sentido general. Y si el don de discernimiento de espíritu establece que esa persona no está siendo usado legítimamente por el Espíritu Santo, sino que hay una falsificación de parte del enemigo para traer confusión a la iglesia, entonces, hermano, debe ministrársele liberación cuando el discernimiento de espíritu revele que está operando bajo un espíritu contrario al espíritu de Dios, que es el que da dones a todos los creyentes en la iglesia para provecho. Lo otro que el apóstol Pablo dice ya en el versículo 5, todas estas cosas las hace uno mismo, el mismo espíritu. Y creo que ya eso en lo que he explicado está detallado, que es el mismo espíritu que imparte dones a todos. Todas esas cosas las hace el mismo espíritu. Y me gusta esto, repartiendo a cada uno en particular. Otra vez vuelve al principio, a cada uno les daba la manifestación. Aquí dice repartiendo a cada uno en particular. Dios te da el don que él entiende que tú puedes usar, que tú puedes administrar. Y fíjese que digo administrar, no solamente ministrar, administrar, porque el espíritu se sujeta al profeta. Dios puede darte una palabra, cualquiera que sea, y tú como profeta tienes la libertad delante de Dios, sin ofender al Espíritu Santo, de administrar esa palabra que Dios te dio en tiempo, forma, lugar, de modo que esa palabra que Dios te dio nunca en la vida sea una palabra que traiga destrucción, sino que traiga edificación, que es el propósito de Dios. De modo que el mismo Espíritu reparte a cada uno en particular un don a ti, porque tienes la habilidad, la capacidad de usar ese don, porque posiblemente has pedido ese don, porque tu carácter, tu temperamento, tu personalidad es más adecuada para ese don. Entonces Dios da a cada uno en particular. Dios estudia y conoce nuestra vida, nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro carácter y sabe qué don es adecuado para nuestra personalidad y para lo que nosotros somos. Por eso Él reparte a cada uno en particular. Y lo último que dice esta porción que estudiamos hoy es como Él quiere. No es como el pastor de la iglesia quiera. No es como tú quisieras que sea, es como Dios quiere porque Dios es el dueño de la iglesia. Otra vez no se nos debe olvidar que el dueño de la iglesia es Dios, que el gestor y administrador de la iglesia es el Espíritu Santo. Que nosotros somos los que estamos sujetos a la voluntad de Él, no Él a la voluntad de nosotros. Es el Espíritu Santo que gobierna, controla, dirige, guía a la iglesia y a los creyentes, a cada uno en particular. De modo que nosotros no gestionamos al Espíritu Santo o no gobernamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos gobierna a nosotros, dándonos la libertad a nosotros de gestionar la manifestación.
de gestionar la manifestación para que la manifestación del Espíritu Santo sea para provecho, sea para bendición, debe ser gestionada, administrada de forma adecuada, de forma correcta, de forma sabia, de forma espiritual. Y ese es el deber de nosotros como creyentes para evitar el desorden, para evitar el caos, para evitar la confusión. El Espíritu Santo no es un espíritu de confusión, no trae confusión a la iglesia, solo que el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, ha dado a los creyentes, a la iglesia, al liderazgo de su iglesia, la libertad, la capacidad, el deber, la autoridad de gestionar o administrar la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y no es culpa del Espíritu Santo que en una iglesia se arme un caos con la manifestación del Espíritu Santo. Es culpa de nosotros, los humanos, que no hemos tomado la autoridad que Dios nos dio para gestionar la manifestación del Espíritu Santo de modo que sea provechosa, como es el propósito de Dios para su iglesia. Él gobierna, nosotros gestionamos, administramos, somos sobrevedores de lo que está pasando espiritualmente hablando. Somos sobrevedores. El liderazgo debe estar atento espiritualmente, tiene que tener discernimiento de espíritu, tiene que tener espacio y tiempo de oración para pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, entendimiento, para cuando la manifestación del Espíritu esté sobre la iglesia, ellos poder gestionar y administrar con sabiduría y entendimiento la manifestación del Espíritu Santo, evitando que se convierta en un caos, que el enemigo la aproveche para confundir y que esa manifestación del Espíritu Santo resulte en la bendición que Dios quiere que sea para su iglesia. Ese es el deber del liderazgo. Lamentablemente, muchas veces el liderazgo pentecostal apuesta a que solo venga la manifestación sin gestión. Manifestación sin gestión trae confusión. Manifestación sin gestión trae caos. Manifestación sin gestión permite que el enemigo aproveche el ambiente para traer confusión y como pasaba en Corintios, 1 Corintios capítulo 14, muchos maldecían a Cristo en medio de esa manifestación. O sea, el espíritu maligno aprovechaba el ambiente de caos y confusión debido a la falta de gestión y administración de la manifestación del Espíritu Santo para él entonces introducir personas que en vez de bendecir y glorificar a Cristo, que es el propósito del don del Espíritu Santo, entonces venían a maldecir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo aprovechaba el caos, debido a que a la falta de gestión y administración adecuada de los líderes de la iglesia. Entonces Pablo en 1 Corintios 14 habla de la gestión de la manifestación del Espíritu Santo, que es un deber del liderazgo de la iglesia, gestionar, administrar la manifestación para que sea siempre de bendición y que el enemigo no aproveche el caos para traer maldición, para traer confusión, para traer desorden. Y otra vez, para la gente que duda de las lenguas, de los géneros de lenguas, de los dones de lenguas, que creen que no existe la glosolalia, entonces, otra vez el apóstol en la lista que hace de dones que el Espíritu Santo da para provecho, otra vez el apóstol Pablo dice, a otro diversos géneros de lengua, a otro diversos géneros de lengua, a otro diversos géneros de lengua. Entonces, el hablar en lenguas, tener diversos géneros de lengua, es parte del paquete del don del Espíritu Santo. Los dones de lenguas son parte del paquete del don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo reparte sobre cada uno para provecho, sobre cada uno en particular, como Él quiere, de acuerdo a su propósito, a su plan, a su voluntad, porque Él es el dueño de la iglesia. Explicado eso, entonces entramos ya a profundidad a la reflexión. La vida cristiana no solo es transformación interior, sino también capacitación sobrenatural. Dios no deja a su iglesia sin recursos. Por medio del Espíritu Santo distribuye dones que permiten servir, edificar y manifestar la presencia viva de Cristo. Los dones no son trofeos espirituales, sino herramientas para la misión. Cada creyente recibe una manifestación del Espíritu como parte del diseño divino para edificación de la iglesia. Cada creyente recibe una manifestación del Espíritu como parte del diseño de Dios para la edificación de la iglesia. Cada creyente recibe una manifestación del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Ese es el diseño divino. Y otra vez dice aquí, los dones no son trofeos espirituales, sino herramientas para la misión de la iglesia.
Tú no tienes un trofeo cuando recibes un don. Tú no tienes un reconocimiento ni una certificación. Tú no tienes una estatuilla ni una medalla. Tú tienes una herramienta en la mano para que trabaje para la obra de Dios, para provecho de la iglesia del Señor. El bautismo en el Espíritu abre la puerta para la manifestación de los dones espirituales dados para edificación del cuerpo de Cristo. Ningún creyente lo tiene todo, pero todos tienen algo. Ningún creyente tiene todos los dones, pero todos tienen algún don porque Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo enseña que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Esto significa que los dones espirituales no son privilegios para unos pocos, sino expresiones del Espíritu Santo en cada creyente. Los dones no son privilegios para unos pocos seleccionados, unos pocos santos, unos pocos espirituales, unos pocos sabios, unos pocos instruidos, unos pocos fieles. No, no, no. La manifestación, los dones espirituales no son privilegios de un grupito de la iglesia, son expresiones del Espíritu Santo sobre cada creyente. Y eso es importante entenderlo porque cuando uno se siente en la iglesia como si estuviera excluido, debes saber que Dios no te excluye, que Dios tiene bendición para ti, que el que hayan conductas humanas que te tratan como un excluido, como alguien aparte, no quiere decir que Dios te trata como algo aparte. Si en una iglesia hay un grupo de creyentes que opera, que usa dones que Dios le ha dado y se han tomado la libertad de comportarse como una élite, como un grupito de privilegiados que tienen el derecho entonces de hacer sentir a los otros inferiores, menos y excluirlo, ese grupo de creyentes en esa iglesia es un grupo de creyentes inmaduros que está usando el don de Dios para destruir la iglesia en vez de usarla para provecho. De modo que no es sabio, no es espiritualmente correcto que haya un grupo de gente en la iglesia que teniendo dones espirituales se crea que son una élite o un grupo de privilegiados a quienes Dios, por su santidad o por su fidelidad o por su tiempo en la iglesia, les ha dado cosas que a otro Dios no le da. Bueno, Dios imparte dones sobre todo los creyentes. No es un privilegio para uno, sino que es una bendición para todos. Por lo tanto, si alguien en la iglesia te excluye porque él tiene algún don, es alguien que el don que ha recibido de Dios no lo está usando bien. Porque lo correcto es que todos los creyentes se sientan incluidos y que todos los creyentes entiendan que a Dios le interesa darle a cada creyente dones espirituales para usarlo a provecho de la iglesia. De modo que los dones no vienen para un grupito de privilegiados en la iglesia, porque Dios no tiene privilegiados ni niños bonitos. No viene para un grupito de privilegiados, era la voluntad de Dios. Y vuelvo al pasaje bíblico, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. El mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esos principios están claros en este pasaje bíblico. Dios tiene la voluntad de darle a todos los creyentes dones. Dios tiene el propósito de dar dones para provecho y bendición de la iglesia. Y Dios lo hace de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a como Él le place, de acuerdo a lo que Él cree de ti, de mí, de aquel. Él lo hace. No hay privilegiados en la iglesia y nadie que tiene un don espiritual es un privilegiado delante de Dios. No es un marcado con un privilegio delante de Dios. Dejémonos de eso, de querer figurar con los dones del Espíritu Santo y jugar a creer que yo soy mejor creyente que otro porque a mí Dios me usa con X o cual don. Dejemos de destruir a otros creyentes, haciéndonos creer que nosotros somos superiores a otro creyente, solo porque Dios ha tenido su misericordia para darnos un don por su gracia, porque entiende que lo necesitamos para poder operar en el cumplimiento de la misión de la iglesia y que otro no lo ha recibido posiblemente porque no tiene todavía el grado de entendimiento, todavía no tiene la suficiente fe para confiar y recibirlo, han estado a la puerta de recibirlo, pero han dudado y quizás por eso todavía no lo tienen, porque en ellos mismos hay dificultades de entendimiento para poder recibirlo, pero no es porque son menos santos, no es porque son menos fieles, no es porque son menos interesados, no es porque tienen menos búsqueda, porque todo eso implica querer decir que tú te ganaste el don que Dios te dio porque tú lo buscaste, porque tú maduraste, porque tú creciste, porque tú eres santo, porque tú eres más espiritual, etcétera, etcétera.
Entonces, estás hablando de algo que tú mereces, no de algo que Dios te regaló. Y los dones del Espíritu Santo no son algo que Dios nos da como un trofeo que merecemos, sino como un regalo que necesitamos para poder operar en el poder del Espíritu Santo, para cumplir la misión de la iglesia, para provecho y edificación de todos los creyentes. Entonces, no son un privilegio para unos pocos, son expresiones del Espíritu Santo en cada creyente, para cada creyente. Cuando Cristo bautiza con el Espíritu Santo, no solo llena el corazón, habilita y equipa y activa a cada vida. El bautismo del Espíritu Santo abre la puerta a una vida donde lo sobrenatural se vuelve parte del servicio cristiano. El bautismo en el Espíritu Santo abre la puerta a una vida donde lo sobrenatural se vuelve parte del servicio cristiano. Los dones no son trofeos, sino herramientas, no son señales de grandeza personal, sino de la gracia de Cristo obrando a través de vasos humanos. Cada don, sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas, revela un aspecto del ministerio de Jesús continuado por el Espíritu Santo en la iglesia. Cada don revela a Cristo obrando en la iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu reparte como Él quiere, pero se manifiesta donde encuentra corazones disponibles. Gente que quiere recibirlo, gente que cree en la promesa, gente que abre su corazón para recibir la promesa, gente que no duda de la promesa, es quien recibe la promesa. La pregunta no es si Dios da dones, sino si estamos dispuestos a ser usados para edificar a otros. La pregunta no es si Dios da dones, ya estamos seguros por la palabra de que Dios da dones. La pregunta es una pregunta más personal y más directa para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a ser usados para edificar a otros? Y entienda la pregunta, ¿estamos dispuestos a ser usados? Posiblemente todos diríamos, sí, yo estoy dispuesto a ser usado por Dios. Completemos la pregunta, ¿para edificar a otros? ¿Tiene claro el propósito por el cual quiere ser usado por Dios? Si no tiene claro el propósito de que el ser usado por Dios implica ser instrumento para edificación de la iglesia de Cristo, si no tiene claro eso, entonces andas en el camino incorrecto, porque Dios no quiere usarte para que tú te conviertas en alguien que destruye, en alguien que daña, en alguien que confunde, sino que Dios quiere usarte para que seas alguien que edifica, que construye, que da provecho, beneficio a la iglesia del Señor con el don que Dios te da. Por lo tanto, no se trata solo de estar dispuesto a ser usado, sino de tener claro el propósito por el cual quiero ser usado. Yo no quiero ser usado para que otros que tenían dones primero que yo vean que a mí también Dios me dio. Ese no es el propósito del don. Competir con otro que ya tiene un don. Y yo quiero que Dios me dé uno para que todo el mundo vea que a mí también Dios me dio. Ese no es el propósito del don. Competir, figurear, resaltar, hacer ver que yo sí, que yo también, que a mí también Dios me usa. Eso no son propósitos adecuados. Eso no son sentimientos adecuados para pedir a Dios la manifestación del Espíritu Santo. Y es en eso que tenemos que estar claros si queremos manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que estar claros en el propósito del para qué yo la quiero, por qué yo la quiero, qué voy a hacer con ella. Estoy claro en que es para edificación, en que la quiero para cumplir con la misión de la iglesia. Entonces abro mi corazón y le digo, Señor, aquí estoy, como un vaso que quiere ser llenado por tu gracia, por tu amor, por tu poder. Yo quiero servir en tu reino, servir en tu obra, cumplir la misión que tú le has encomendado a tu iglesia, y yo quiero servir de edificación para tu iglesia, para los creyentes. Yo quiero ser un creyente provechoso y quiero la manifestación del Espíritu Santo en mi vida para provecho personal, para edificación personal y para provecho colectivo, para edificación de la iglesia de Jesucristo. Clarifiquemos nuestra intención y nuestro propósito delante de Dios, porque si mi intención y mi propósito no coincide con la intención y propósito de Dios, entonces Dios no me va a dar aquello que Él tiene con una intención. Dios no me lo va a dar a mí para que yo lo use con otra intención. Lo que Dios tiene con una intención, Él me lo va a dar a mí para que yo lo use con la intención que Él tiene. Dios no puede darme algo que Él tiene con un propósito para que yo lo use en mi propósito, sino que Dios quiere que yo lo use en el propósito de Dios. Ahora, como lo dice el apóstol Pablo, los dones son manifestaciones del Espíritu para provecho, dice el versículo 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es provecho? Provecho es edificar, bendecir, fortalecer a otros. Ya lo decíamos
en el principio, no son habilidades humanas, sino expresiones visibles de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para edificar a los creyentes, para bendecir a los creyentes, para fortalecer a los creyentes. Edificar, no destruir. Bendecir, no maldecir. Fortalecer, no debilitar. Tú no puedes recibir una palabra de Dios a través del Espíritu Santo que traiga debilidad a otro. Esa palabra sí es de Dios y está aplicada, administrada de forma adecuada, debe traer fortaleza en vez de debilidad, bendición en vez de maldición, edificación en vez de destrucción. Número 2, el Espíritu distribuye diversos dones, versículos 8 al 10. Palabra de sabiduría, que significa dirección divina para decisiones complejas. Palabra de conocimiento, que es entendimiento revelado de situaciones ocultas. Fe, que es confianza sobrenatural para creer en que Dios hace lo imposible. Dones de sanidades, que son intervenciones divinas para restaurar cuerpos y almas enfermas. Milagros, que son actos extraordinarios que manifiestan el poder de Dios de forma sobrenatural. Profecía, que es mensaje inspirado para edificación de la iglesia, para exhortación de los creyentes y para consolación de los creyentes. Profecía, que son mensajes inspirados para edificación. No son profecía para regalar carro, para regalar casa, para regalar empresa, para regalar salario bueno. Son profecías para edificación, edificación espiritual. El apóstol Juan le decía a Gallo, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Esa profecía que van primero a la prosperidad material antes que a la prosperidad espiritual están equivocadas y distorsionadas en relación al propósito de Dios. Las profecías primero son para edificación espiritual del creyente y luego el creyente va a ser prosperado materialmente como prospera su alma espiritualmente. Son para edificación, son para exhortación, corrección, reprensión posiblemente, en un ambiente y en una forma que aunque sea una exhortación, una corrección o una reprensión, traiga edificación, traiga provecho a la vida del que está siendo exhortado, corregido o reprendido, porque el profeta que es usado por Dios y que tiene la libertad espiritual para administrar de forma adecuada el don de profecía y la palabra de profecía que ha recibido, cuando recibe una palabra para exhortación de la iglesia, puede hacerlo públicamente de forma adecuada para no herir y ofender a la gente con la palabra de profecía que Dios le ha dado. Pero si esa palabra de profecía para corrección, para exhortación, para reprensión es para una persona individual, también tiene que saber que no lo puede hacer públicamente, que tiene que trabajar en privado con la persona y pedirle a Dios sabiduría para usar las palabras adecuadas, de modo que la palabra profética no traiga destrucción, sino que traiga arrepentimiento. Discernimiento de espíritu, capacidad para distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y diversos géneros de lengua y la interpretación de lengua, que es una expresión espiritual que requiere orden y propósito en la iglesia. Cuando vamos a 1 Corintios 14, el apóstol Pablo no prohíbe el hablar en lenguas ni el orar en lenguas. El apóstol lo que dice es, si las lenguas que tú estás hablando en el momento que le está hablando no tienen un mensaje, no hay alguien que la interprete como un mensaje público que convierta ese hablar en lengua tuyo en ese momento en un tiempo profético para una palabra de edificación pública, entonces ese hablar en lengua tuyo es para edificación personal. Hazlo sin que interrumpa todo lo que se está haciendo a nivel colectivo. No prohíbe el hablar en lenguas, nos da la capacidad para tener la agudeza, la sabiduría, el entendimiento para administrar el don en el momento que ese don es manifestado sobre mi vida. Y si en el momento que el don de lengua manifestado sobre mi vida no trae un mensaje colectivo, entonces es un momento de bendición personal, de edificación personal, que yo debo aprovechar sin interrumpir la bendición de otros en público. Pero cuando esas lenguas tienen una interpretación porque traen un mensaje para edificación colectiva, Dios va a levantar quien va a interpretar esa lengua para que la colectividad sea edificada. Esa es la diferenciación, saber cuándo las lenguas son para edificación personal y no afectar a la colectividad con algo que es solo mío, paralizar a toda la iglesia en un momento en el que yo me estoy gozando personalmente con algo que me edifica a mí. Yo no puedo paralizar a toda la iglesia que está siendo edificada de otra manera con el uso de otro don o de otro ministerio. O sea, yo no puedo hablar en lenguas públicamente en el momento que se está, por ejemplo, predicando el mensaje, porque todos los demás están siendo bendecidos con el mensaje
y yo estoy siendo bendecido con una manifestación del Espíritu Santo en lenguas que es privada para mí, entonces yo no puedo interrumpir el mensaje para evitar la edificación que está recibiendo otro a través del mensaje, mientras yo estoy hablando en lenguas. Pero si esas lenguas que el Espíritu Santo trae sobre mí me da la convicción de que tienen un mensaje para la iglesia, entonces Dios va a levantar un intérprete. Y en ese momento, el que está predicando públicamente debe de tener el mensaje porque hay algo que ha entrado de parte de Dios para edificación de la iglesia, a lo cual el predicador debe dar paso. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, la gestión, la administración de los dones y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Un mismo espíritu reparte sobrenaturalmente. Versículo 11, Pablo concluye, el espíritu es quien decide qué don recibe cada persona, como él quiere. El espíritu es quien decide qué don recibe cada persona. Todos dependemos del espíritu. No se trata de preferencias humanas, sino de la voluntad divina. Esto elimina la competencia y fomenta la unidad. Como no se trata de mí, yo no tengo lo que quiero ni lo que deseo, sino lo que el Espíritu Santo me da, entonces yo no tengo que competir con otro. Todos recibimos dones espirituales para edificación de la iglesia y todos los recibimos de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios para su iglesia. De modo que yo no tengo que competir con otro y yo no tengo que romper y dividir la iglesia para competir con mi don con otra persona. Debemos ser cuidadosos, hermanos, al momento de recibir y de usar la manifestación del Espíritu Santo, porque siempre será para provecho y edificación de la iglesia. Y la culpa no la tiene el Espíritu Santo cuando nosotros lo usamos mal y destruimos lo que Dios quiso edificar. La culpa la tenemos nosotros. La culpa no la tiene Dios. Dios nos da la herramienta, el don, la gracia del Espíritu Santo para edificación de su iglesia. Luego es responsabilidad nuestra. Si el martillo que Dios nos dio para edificar, nosotros lo usamos para destruir, porque el martillo muy bien puede usarse para una cosa o la otra. Pero el propósito de Dios es la edificación, no la destrucción. Entonces, el mismo martillo que Dios te da para edificar, si tú lo usas para destruir, es un problema tuyo y le va a tener que dar cuenta a Dios por haber tomado un martillo que Él te dio para edificar y haberlo tomado para destruir. El profeta Jeremías recibió la profecía de la palabra de Dios. Dios le dijo, yo te doy mi palabra como martillo, con ella edificarás y con ellas destruirás. Habían cosas que destruir y habían cosas que edificar. Solo que en el entendimiento adecuado, cuando Dios te da el martillo para destruir, te está dando un martillo para edificar, porque a veces para poder edificar hay que destruir cosas que evitan la edificación. O sea, si interpreta adecuadamente, siempre el propósito es edificar. Y cuando Dios te da un martillo para destruir algo, es porque eso está impidiendo la edificación que Dios quiere dar. De modo que en el momento que tu don es usado de parte de Dios para destruir algo en mi vida, Dios está preparando el terreno para edificar en mi vida. Y tú cuando vas a destruir con la palabra que Dios te ha dado, entonces tienes que ser cuidadoso al destruir de forma adecuada para no destruir lo que no debe ser destruido, sino destruir solo lo que debe ser destruido y preparar el terreno para edificar lo que debe ser edificado. El entendimiento general entonces dice que de todos modos, aun cuando en un momento dado la palabra de Dios venga como martillo para destruir, quiere decir que la destrucción está preparando el terreno para lo que se va a edificar. Y por lo tanto nunca debe ser destruida la persona, sino que debe ser destruido aquello que Dios entiende que debe ser destruido, derribado, corregido, para poder edificar lo que Dios quiere edificar. Y el entendimiento entonces dice que siempre, en todo caso, en todo modo, el propósito de Dios es edificar. Edificar. Eso es importante. El bautismo en el Espíritu Santo no es un fin en sí mismo, sino una puerta abierta a la manifestación de los dones. Cuando el Espíritu llena a un creyente, también lo equipa. Los dones no son señales de estatus espiritual, sino expresiones del amor de Dios hacia su iglesia. ¿Estamos disponibles para ser canales de su poder y de bendición para otros? ¿Estamos disponibles para ser canales de su poder? Posiblemente todo el mundo diga que sí, que estamos disponibles para ser canales de su poder. Lo siguiente de la pregunta es para edificar a otros, para edificar a otros. El Espíritu Santo no solo transforma, consuela y guía, también capacita. Cada don es una expresión del Cristo resucitado obrando en su iglesia. Cuando la iglesia abraza la diversidad de dones y se somete al Espíritu,
se convierte en un cuerpo vivo, dinámico y poderoso. Repito eso, cuando la iglesia abraza la diversidad de dones y se somete al Espíritu, se convierte en un cuerpo vivo, dinámico y poderoso. Aplicación para hoy. Espero que sean pacientes conmigo hoy. El tiempo ha sido largo, pero yo pienso que el tema lo amerita. Aplicación para hoy. Ora con sinceridad y expectativa. Dile al Espíritu Santo, úsame hoy en un don para edificar a alguien. Hazme sensible a tu voz y obediente a tu impulso. Úsame hoy en un don para edificar. Úsame hoy en un don para edificar. Nunca olvide, al pedir dones y manifestaciones del Espíritu Santo sobre tu vida, nunca olvide el para edificar, para bendecir, para provecho. Disponte a servir. Los dones se activan en el contexto de la necesidad, la obediencia y el amor. Busca oportunidades para bendecir, animar, consolar, orar por otros y escuchar la guía del Espíritu Santo. Busca oportunidades para bendecir, animar, consolar y orar por otros y escuchar la guía del Espíritu Santo en ese proceso. Preguntas para hoy. ¿Estoy disponible para que el Espíritu Santo me use como instrumento para edificar a otros? ¿Estoy disponible para que el Espíritu Santo me use? Sí, como instrumento para edificar a otro. ¿Quieres ser un instrumento para edificar a otro? Qué bueno. ¿Qué dones espirituales he visto operar en mi vida o en la vida de otros que me inspiran a buscar más de Dios? ¿Qué dones espirituales he visto operar en mi vida o en la vida de otros que me inspiran a buscar a Dios? ¿Dios te ha usado con dones? ¿Has recibido evidencia de que tiene algo especial y particular para Dios? ¿Te motiva eso a buscar más de Dios? Debería motivarte. Cualquier muestra que Dios ha dado de que quiere usarte, que quiere bendecirte, que tiene algo especial y maravilloso para ti como herramienta para bendecir a otros, debe inspirarte a buscar más de Dios. No a creerte especial, no, a buscar más de Dios. Humildemente, a buscar más de Dios. Tengo algo especial de Dios, no es porque yo soy especial, es porque Dios ha querido dármelo y eso me compromete a buscar más de Dios. ¿Qué temores, dudas o hábitos podrían estar limitando la manifestación del Espíritu en tu vida? Y aquí hay un análisis personal. ¿Qué temores, qué dudas o qué hábitos, costumbres podrían estar limitando la manifestación del Espíritu en tu vida? Debes preguntarte, cuestionarte y revisar eso. ¿Tienes temores? ¿Tienes dudas? ¿O tienes hábitos, conductas que podrían limitar la obra del Espíritu Santo en tu vida? Entonces debe identificar esos temores, esas dudas o esas conductas o hábitos y entonces superarlos en la presencia de Dios para poder ser usado por Dios como Él quiere usarte, no solo como tú quieres que Él te use, sino como Él quiere usarte. Hermanos, hermanas, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Hoy una conversación larga, pero creo que importante, necesaria para aclarar todo eso que tiene que ver con el propósito de los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, la manera adecuada de usarlo y de hacerlo siempre para edificación, siempre para provecho, siempre para bendición, siempre para fortalecer, siempre para consolar, siempre para bendecir. De modo que Dios nos ayude y que seamos instrumentos, herramientas poderosas del Espíritu Santo para bendición de su iglesia. Anhélelo, búsquelo, deséelo, conquístelo en la presencia de Dios. No se siente a una orilla, sino que involúcrese en el proceso y dígale a Dios, Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero ser un instrumento de bendición para tu iglesia. Yo quiero que tú me uses con dones espirituales. Tú dispusiste que esto tú lo quieres regalar a cada creyente, la manifestación del Espíritu Santo, y que tú lo haces como tú quieres. Yo simplemente estoy aquí en obediencia y en disposición de ser usado por ti para edificación de tu iglesia. Y de seguro que Dios va a tocar tu vida y Dios te va a usar y tú vas a ser un instrumento de bendición si ese es el propósito que tiene, ser instrumento de bendición, porque ese propósito coincide con el propósito de Dios. Edificar a través de ti, usando los dones que Él te da, edificar su iglesia. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la paciencia de mis hermanos al esperar, Señor amado, y poder pasar todo este tiempo escuchando y compartiendo, Señor, esta reflexión bíblica. Bendice a mis hermanos. Espero, Señor, que tu Espíritu Santo traiga claridad a la mente y a los corazones
y que tu palabra, Señor, abra nuestro entendimiento para usar los dones que tú nos has dado para edificación de tu iglesia. Y si alguno, Señor, no ha recibido un don de parte tuya, tenga la fe, la confianza, Señor, de recibir el don que tú quieres darle, que tú quieres impartirle de acuerdo a tu propósito y tu voluntad, y que haya en cada mente, en cada corazón, el propósito claro, Dios, de usar el don que tú les dé para provecho, para bendición, para edificación, para exhortación, para consolación de tu iglesia. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos, que Dios les guarde y si Dios lo permite, nos vemos mañana. Dios le bendiga a todos.